Bueno, mi nombre es Carlos Fabricio, soy parte del grupo uno de la materia Paradigma y Lenguaje y esta vez vamos a ver cada una de las funciones del sistema de semáforos inteligentes. Esta ocasión tenemos la función transición en el que al recibir cierto átomo de cierto color pasa al siguiente color. En este caso veremos los ejemplos. Como podremos ver, retorna una lista, retorna el color actual y es el color que se va a cambiar. Verde intermitente es el color intermedio. El ciclo es de rojo, verde, amarillo y termina un ciclo ahí. Timer es una función en la que se maneja con segundos, es una función que recibe como parámetros ciertos segundos y hace una división al respecto en la que 216 es la cantidad del ciclo, donde rojo es 90 segundos, verde 120 segundos y 6 son los 6 segundos restantes de amarillo. Vamos a ver los resultados de cómo funciona esta función. Como pueden ver, retorna según el segundo que insertemos en la función, va a retornar en qué segundo se posicionó, si estaba en el rojo, en amarillo o en amarillo intermitente. Como podrán ver, el número 526 se posiciona en el verde y en el 2869 se posiciona en el rojo. Bueno, yo soy Axel Escano, le voy a mostrar sobre la función logit, del cual he llegado parámetros, el color actual y el cambio de color. La función logit lo que hace es, va a imprimir por pantalla el tiempo en donde cambió el color y el color actual, el cual es cambiado por el color que le sigue. Eh, Esas son las funciones que le llegan al format. Y este es el caso de prueba. Tenemos login en verde, cambio en amarillo. Como podemos ver, nos da el tiempo donde cambió, el color actual que estaba y el color nuevo del semáforo. Bueno, en este caso vamos a ver las funciones del requisito 4. Las funciones del requisito 4 son funciones en el que calcula la duración del ciclo y recomienda el ciclo. En la duración ciclo, básicamente se inserta tres parámetros, que son la cantidad de segundos del rojo, la cantidad de segundos del verde y la cantidad de segundos amarillo. Y se hace la suma para retornar un nuevo ciclo que se está por ver. Voy a mostrar cómo es. Y por ejemplo, acá retorna un ciclo de 216 segundos y uno de 105. Por el otro lado, recomendación ciclo, lo que hace es ver un ciclo óptimo según la psicología de las personas. Que el ciclo tiene que ser menos, si el ciclo es menos de 35 segundos, no es válido. Y si es mayor a 150 segundos, tampoco es válido. Y esto lo hace a través de la duración del ciclo, ya que toma estos valores y los evalúa en esto. Vamos a mostrar de nuevo y como podrán ver, retorna si este ciclo no es óptimo. Por ejemplo, el primer caso, el ciclo no es óptimo. En el segundo caso, sí, el ciclo es óptimo, está entre estos. Y en el tercero, no es óptimo. Así es más o menos cómo funcionan las dos funciones. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el requerimiento número 5, esta función ciclo por tiempo, el cual le llega como parámetro los minutos y lo que se encarga de hacer es ver cuántos ciclos enteros entran dentro de esa cantidad de minutos. Aquí tenemos el cálculo que se hace, se transforma a segundo y luego se divide por 16 para calcular la cantidad de ciclos. Y acá está el ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, pasando 15 minutos, hace el cálculo y nos retorna que entran 4 ciclos enteros ahí. Ahora avanzando con lo que viene siendo el requerimiento número 6, le voy a explicar dos funciones auxiliares, las cuales son claves para el problema. Esas dos funciones auxiliares tenemos bueno, las cuales son el calcular resto inicio y calcular resto fin. Ambas funcionan casi similar. La única diferencia que hay es en el retorno de la lista, que en el caso del resto inicio, cuando le llega el resto principal, retorna la cantidad de segundos consumidos a partir de ese segundo en adelante, hasta que termine ese ciclo. Y la diferencia de esta con el resto fin es que al estar ubicado al final del ciclo de nuestra hora,
retorna todos los segundos consumidos de ese punto hacia atrás, hacia el inicio del ciclo, se podría decir. Ahí tenemos los dos casos de prueba. En este caso, calcular el resto del inicio. Decimos que el resto imaginario es 89 y nos retorna aquí la lista con la cantidad de segundos consumidos de ese punto en adelante. Y luego con el resto fin, lo mismo, tenemos un ejemplo, en este caso también es 89, por lo que nos retorna la cantidad de segundos consumidos desde ese punto hacia atrás. ¿Qué son esos? Yo soy Almirón Franco y voy a explicar otra función auxiliar del requerimiento 6, que es calcular porcentajes. Esta recibe lista ini y lista final. Lo que hace esta función es crear una lista en todos los casos, a rojo, rojo intermitente, verde, en la cual lo que hace es agarrar la primera posición o dependiendo de la posición de lista fin y lista inicial, la suma más 1392 en este caso porque es rojo, luego las multiplica por 100 y luego las divide por 3600 haciendo una regla de 3 y así en los diferentes colores del semáforo. Luego sigue la función principal, que es distribución tiempo, que recibe como parámetro la variable unix. Esta abre un if en la cual el primer caso iguala el resto de la división unix por 216. Si da 0, ya imprime un resultado en string. En cambio, si no, hace un format el cual recibe los resultados de llamar la función resto inicial, resto fin y calcular porcentaje, dependiendo de la posición para que se indique dentro de los colores en un ciclo de un semáforo. Y ahí están ejecutados todos. Informe es de la iteración 1, parte de la extensión 2, donde básicamente se imprime todos los datos del tiempo y dónde se cambió el color de la función logins en un archivo .txt. Como se puede ver acá, antes de hacerse el archivo se crea el nombre del archivo y se hace en este formato de cuatro dígitos para el año, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y etcétera. Y termina el informe. Mostraremos un ejemplo rápido de cómo es la ejecución, pero acá fue un éxito al ejecutarse y mostraremos que acá se imprimió un, un archivo .texto y este es el resultado. Como se puede ver, se imprimió, se imprimió la fecha y la transición de verde a amarillo, verde a nil, porque esto es por defecto, y en amarillo de rojo. Bueno, ahora entrando en esta última parte, le voy a hablar sobre escala, más parecida a una comparación en lo que viene siendo la transición de LISP versus la transición de escala. Primero que nada, vemos las diferencias que hay entre ambos. Una de ellas es la forma de definirse, el cual no hace falta anteponer un paréntesis, simplemente poner la palabra reservada def. Luego, para el tema de los parámetros, a cada tipo de dato del cual ingrese, hay que especificarle el tipo de dato al que pertenece, digamos. En este caso, estos dos datos, color actual y cambiar de color, son strings. Y hay que indicar el tipo de retorno. En este caso, lo que se retorna es una lista de string. Entonces se le indica. Luego tenemos lo que viene siendo match, que funciona como nuestro cont, pero este recibe los parámetros con los cuales va a trabajar. En este caso son las variables color actual y color a cambiar. Estos son los distintos tipos de casos. En cada caso, si se da que es verdadero, esta flechita va a indicar que se va a realizar esta operación. Aquí tenemos los casos de prueba. Tenemos transición en rojo-amarillo. Como no es válido, retorna acción por defecto. Transición de rojo-verde. Como esta sí es válida, retorna justamente la lista, que tendría que ser en rojo, intermitente rojo y cambiar a verde. Bueno, yo voy a hablar sobre la función timer. Lo que hago, lo que voy a resaltar es lo mismo que mi compañero, la manera de declarar tanto la función como las variables. En este caso, la variable timestamp, que va como parámetro, es un float, y toda la función devuelve un string. Lo que hacemos dentro de paréntesis antes de declarar el match, que funciona como un count, es lo mismo que lo hacíamos en la función timer, que era como un mod, devolver el resto de 200. Si es más de 216, devolver el resto. En cada caso, aclaramos que timestamp sería lo mismo que time, más que time es el que se va a tomar, por así decirlo, el nombre en cada caso.
Y esto es, dependiendo de cada rango, va a devolver el color según el ciclo del semáforo que nos dio el profesor. Acá abajo hay casos probados sobre los números. Si das 1000 te dan verde, si da 0 te dan rojo, si da 27 te dan rojo, o si te da 87 te dan rojo intermedio, etcétera. Y así con todos los casos.